Ahora sí, empezamos el webinar del proyecto Essence, proyecto que, como he dicho, se abre el viernes en la plataforma. Por mi parte estamos Cristina y Sibyl del equipo de análisis de Urbanitae. Este es un nuevo proyecto en la plataforma de Equity de la mano de Vivid, que es un promotor con el que hemos colaborado en diferentes proyectos y con el cual tenemos muy buena trayectoria. Lanzamos con ellos nuestro primer proyecto de Equity, que consiste en la adquisición de 2 parcelas que están adyacentes en Alfat del Pi, que está a 10 minutos en coche de la playa entre Altea y Benidorm. Ambas parcelas se van a transferir libres de cargas, es decir, que con la aportación de los socios en el momento de la compra se cancelan todas las cargas existentes. El proyecto consiste en el desarrollo de 123 viviendas distribuidas en 9 bloques. ¿Vale? Todas cuentan con terrazas, zonas ajardinadas, piscina comunitaria y son viviendas principalmente de 2 dormitorios. Motivo por el que el promotor y el gestor lo ha establecido así, ya que es lo que más demandan desde el punto de vista comercial en la zona. La mayoría cuentan con jardín o terraza privadas y todas tienen plaza de garaje, todas las viviendas. El promotor firmó un contrato de opción de compra el año pasado y desde entonces ha ido desarrollando el proyecto y ha invertido su propio capital en el mismo desarrollo. Y por tanto, el proyecto a día de hoy cuenta con licencia de obras y pues, documentación comercial ya avanzada. En términos de la estructura de capital, como he comentado, es un proyecto de equity. ¿Vale? El equity total del proyecto son 4.375.000 euros, de los cuales 20% serán aportados por el gestor, 2 millones serán aportados por los inversores de la plataforma y el resto, que es 1,5 millones, es parte de la inversión que el promotor se reserva para dar entrada a socios adicionales. Es decir, es con independencia de su aportación como esto es que dentro de todo el capital o necesidades del proyecto el promotor se reserva la posibilidad de añadir socios adicionales. Que en este caso los socios tendrán las mismas condiciones que los socios de Urbanitae. Por lo cual el promotor aportará un 20%, los inversores de Urbanitae, los inversores financieros, por así decirlo, del proyecto, el 80%. Como he dicho, es un proyecto que a día de hoy cuenta con licencia, la solicitó el año pasado y se ha obtenido a finales del año 2025. Cuenta con licencia para las 123 unidades y en este caso, tan pronto como se cierre la financiación y se termine de finalizar el proyecto de ejecución, se podrá dar comienzo a las obras. La constructora que se encargará de la obra ya ha visto y validado los costes de construcción, así como los tiempos de construcción, y en paralelo se han hesto, como siempre hacemos, unas due diligence y unos estudios que cotejan y validan las hipótesis del promotor, y en este caso han sido validadas por este estudio tercero. Siempre, o en la mayoría y en casi todos los proyectos, se incluye una partida de contingencias o una serie de colchones. En este caso, se ha incluido un 3% sobre el coste de obra que nos preguntabais en Telegram, un 3% sobre todos los costes en formato de contingencias. En términos de comercialización, ¿vale? Como a finales de 2025 se inició la comercialización y en los últimos 4 meses el promotor ya ha prevendido el 18% de las unidades, que además están en línea con las previsiones iniciales que el promotor hacía. Y otra pregunta que nos hacíais en el webinar es si esos precios de las viviendas que ya están prevendidas están incluidos en el detalle de ventas. Y es sí, o sea, el promotor ha cerrado los precios ahora de estas primeras unidades y el importe total de ventas que incluye el plan de negocio incluye estos precios cerrados. En términos del tipo del comprador, son principalmente extranjeros, generalmente del norte de España, y por el momento han firmado únicamente contratos de reserva, y tan pronto como se adquieran los suelos se firmarán contratos de compra-venta en el que los compradores aportan en el momento del contrato de compra un 25% del valor del precio de la vivienda y a los 6 meses otro 25% restante, el otro 25%. O sea, al final aquí los compradores, hacen un pago muy grande a cuenta del precio de la vivienda, que es el 50% en el inicio del proyecto. En términos de financiación, también voy a contestar aquí algunas preguntas que nos hacíais sobre por qué financiación alternativa o financiación bancaria. Como sabéis, el promotor
cuenta ya con ofertas por parte de financiación alternativa para hacer frente a los costes del proyecto. El plan de negocio presentado en la plataforma incluye las ofertas, las ofertas recibidas y las condiciones y las hipótesis de las ofertas recibidas con colchones y siendo conservadores también. Es decir, los costes de financieros incluidos tienen en cuenta todo esto, todas las ofertas o las ofertas que hemos ido recibiendo. En esta fase del proyecto en la que estamos ahora se plantea financiación alternativa porque tanto por tipología de proyecto como por el comprador, a día de hoy es más competitivo financiación alternativa porque al final los compradores hacen una inversión muy grande sobre el valor de la vivienda en el momento cero del proyecto casi y por tanto tienden a subrogarse menos a las hipotecas de los préstamos promotores. Además, un préstamo promotor suele pedir un porcentaje de preventas más elevado que la financiación alternativa o condiciones algo más restrictivas que la financiación alternativa, por lo cual está previsto entrar con financiación alternativa. No obstante, si en un futuro, por lo que sea, el proyecto ya admite financiación bancaria y tiene sentido para el gestor, como para los inversores, como para el proyecto, no se descarta que en un futuro se pueda incluir esa financiación, pero para optimizar el proyecto a día de hoy se plantea financiación bancaria. O sea, al final es por la propia estructura y localización y el tipo de proyecto y no tanto por un tema de decisión del promotor, sino más porque es una forma de optimizar el proyecto a día de hoy. En términos de plazos, también es una parte que nuestros asesores externos analizan y revisan. Se establece un plazo de 36 meses, el cual consideramos que tenemos algo de holgura en este punto, teniendo en cuenta que es un proyecto que tiene licencias preventas y que la financiación está ultimando negociaciones. Y se ha incluido una pequeña contingencia en tiempos por si hubiera algún retraso, pero que tanto el caso base del promotor como el caso base de los estudios de tercero consideran que es posible reducir este plazo. Dicho esto, desde Urbanita estamos cómodos con estos 36 meses y no tenemos duda que el promotor va a ser capaz de optimizarlo. En términos de retornos, voy a tratar de contestar a todas las preguntas que nos habéis ido haciendo en Telegram conforme voy contando el proyecto. En términos de retornos, como sabéis, se ha establecido un esquema de retorno de TIR preferente para los inversores que no son el gestor, es decir, el 80% del capital. Y esa TIR preferente es de un 17% anual. Es decir, que los inversores que son los puramente financieros del proyecto reciben primero su inversión y luego el 17% anual. Luego ya el promotor recibe su inversión y su 17% anual. Esto al final nos mitiga riesgos en potenciales desvíos en costes y desvíos en plazos y alinea un poco nuestros objetivos con los del promotor para que el proyecto se pueda entregar lo antes posible y en las mejores condiciones en términos de costes e ingresos. Nos habéis preguntado que si todos los inversores tienen este 17% anual y la respuesta es sí, salvo el 20% del gestor, el 80% del capital se favorece de este 17% anual. Dentro de algunas preguntas que nos habéis hecho es el management fee. El management fee es un concepto que incluye en todos los proyectos. Al final nosotros siempre se retribuye al gestor durante la ejecución del proyecto, ¿vale? Generalmente, y en este caso es por hitos, es decir, se va pagando pues conforme obtienes tanto hitos de obra como hitos de comercialización, como hitos de avance del proyecto. Es decir, si llegas a una serie de porcentaje de preventas se libera una parte de los honorarios, si se llega a una parte de construcción pues se libera otra parte de honorarios, o sea que al final el promotor está incentivado a tanto optimizar, hacer las gestiones lo más rápido posible para ir liberando esa parte del management fee. Y luego nos preguntabais también de la retribución a éxito. O sea que al final, como hemos dicho, hemos establecido un esquema de retorno preferente, pero sobre el exceso el gestor se va a llevar el 50%, es decir, se favorece su reparto. Gracias a que nos ha cedido esa primera parte del 17%, pues se favorece el reparto. Es decir, sobre el exceso generado él se va a llevar un 50%. Y eso al final
genera una mayor retribución para el gestor, que al final también es el que pone en riesgo su capital y con su gestión tiene que tratar de optimizar el proyecto lo máximo posible y es una manera también de alinear intereses. Y eso es lo que incluye al final la parte que el promotor se llevará en caso que siempre es sujeto al 17% anual de los inversores. Luego nos preguntabais si que nos habéis comentado que había discrepancias en el detalle de ventas versus el estudio de mercado. O sea que al final hay que diferenciar dos cosas, o tres diría, y es el detalle de ventas son los precios que a día de hoy, la tarifa de precios con el que el promotor ha salido a comercializar o va a salir a comercializar o tiene previsto comercializar a día de hoy, y es el valor de ventas que nosotros ponemos como nuestro caso base. Luego está el estudio de mercado, que al final son la propuesta de oferta que tenemos o sea, que hay en la zona y de viviendas que pueden ser potencialmente comparables y a qué precios salen, porque ahí siempre nos hacemos una idea de cómo se posiciona un poco nuestro proyecto. Por tanto, los resultados del estudio de mercado no es lo mismo que el detalle de ventas. Y además, nosotros hacemos un análisis comercial, un ADIU comercial de un tercero que valida las hipótesis de los precios de venta del promotor. En este caso, se ha validado y, o sea, este tercero ha validado los precios de construcción, los precios de venta y, de hecho, ha propuesto, o sea, al final su propuesta de precios era algo superior, con lo cual este estudio tercero considera que realmente las viviendas se pueden vender a algo más de precio que lo que nosotros estamos considerando en el plan de negocio. Con lo cual ahí también hay un potencial crecimiento que a día de hoy no es muy grande, pero que luego a la larga o conforme avance el proyecto generalmente se nota más el impacto positivo en las ventas. Luego nos preguntáis también por el proyecto anterior, ¿vale? El proyecto anterior, entiendo que os referís a un proyecto anterior que se planteó en estas parcelas y no salió por falta de encaje y en ningún caso están relacionados nadie del proyecto anterior está relacionados con este proyecto, asociados con este proyecto, ya que el gestor lo ha estructurado como un proyecto nuevo. Y yo creo que hemos ido contestando a todas vuestras preguntas que nos habéis mandado por Telegram con lo que os hemos contado del proyecto. Como sabéis, el ticket que será de 2 millones de euros, saldrá el viernes a las 12. Se abrirá el proyecto a plataforma el viernes a las 12 y aquí nos asociamos con el promotor que es Vivid, que al final es uno de nuestros promotores de la casa con el que estamos muy cómodos y que tenemos muy buena experiencia con ellos. Nos preguntáis también por qué en la web no aparece a día de hoy el nombre del gestor, y es que por tema de regulación se está reestructurando cómo se publican las cosas en la web, pero vamos, que el gestor de este proyecto es Vivid y que creemos que es un buen proyecto de inversión. Voy a ver si tenéis alguna pregunta adicional. Vale, nos preguntáis, margen sobre costes del 12% es muy reducido, 2 dormitorios limita la demanda, el track record del promotor, lo que aporta equity escaso, suelo comprado y riesgo de segunda residencia. Os respondo un poco por partes. El promotor aporta dinero nuevo, ¿vale? Nosotros entramos a la vez que ellos para comprar el suelo, no es que él aporte el suelo, sino que aporta dinero nuevo, nosotros aportamos también capital y entre los dos hacemos frente a la compra del suelo y a los costes iniciales antes de que entre la financiación. Aquí al final hay que tener en cuenta, preguntabais también por el nivel de apalancamiento, ¿vale? Una siguiente pregunta. Hay que tener en cuenta que aquí los compradores aportan gran parte de cantidad entregada a cuenta durante el proyecto y eso va a ser una fuente de capital
relevante en este proyecto, las cuales ya he asegurado un 18% y el ritmo de venta avanza favorablemente. Tanto las entidades de financiación como la estructura de capital estamos cómodos con esta estructura y se espera al final poder incluso disponer de menos principal del préstamo y poder utilizar las cantidades entregadas a cuenta. Luego los dos dormitorios es un análisis que ha hecho el gestor y también un poco tanteando la demanda es lo que más se ha solicitado y lo que más se demanda en este ámbito y en este sector, por lo que así se ha establecido y así se ha hecho el proyecto, siempre respondiendo al final a qué es lo que más se vende en la zona. Y esto es un estudio que el promotor ha hecho tanto con el encaje del proyecto como con la comercializadora como con los arquitectos. Y luego nos preguntáis riesgo segunda residencias. Al final se ve una tendencia positiva en ventas en segunda residencia en la zona. Es verdad que en la experiencia que tenemos del propio proyecto se han vendido en menos de 4 meses 22 unidades, creo que es. Sí, 18% de las unidades, que son 22 unidades. Y al final aquí los compradores se comprometen, con el contrato de reserva ya se comprometen, porque ya tienen licencia, se comprometen a terminar esa compra, con lo cual se entiende que son reservas sólidas y que al final la demanda se ve y se nota que existe y que hay demanda por esta clase de viviendas en la zona. Y luego nos piden planos de las viviendas, los subiremos a la plataforma para que podáis ver la distribución de las viviendas. Y no hay más preguntas. Si tenéis alguna pregunta adicional, no dejéis de hacérnosla, porque ahí estaremos encantados de contestarlas. Así un poco como resumen del proyecto, esto es un proyecto de equity a 36 meses en el que los inversores van a... la estructura es un 17% de TIR preferente para los inversores, que al final esto mitiga riesgos de desvíos tanto en costes como en plazos y alinea mucho los intereses del promotor en la ejecución del proyecto. El ticket son 2 millones de euros y es un proyecto que cuenta con licencia y con preventas. Si tenéis alguna pregunta adicional. A ver, margen de costes no permite desviaciones. Sí, o sea, muchas veces nos preguntáis qué es lo que pasa si hay una desviación en plazos, en costes y en lo que es el proyecto. Nosotros siempre solemos entrar en proyectos en los que ese margen, ¿vale? Que al final es holgado, que el margen que tiene el proyecto es holgado y que pueda permitir alguna desviación sin que la rentabilidad de los inversores se pueda ver mermada. En este caso, además de que sí que existe ese margen, se han incluido contingencias revisadas también por un tercero dentro del plan de negocio, que permite que en cualquier imprevisto que tenga la obra pues se haga frente a esas desviaciones con ese margen. Dicho esto, y repito también la parte del preferente, un esquema de retribución preferente implica que el inversor recibe primero su inversión y su 17% anual preferente. Es decir, que toda la aportación del promotor y su retorno entra dentro de ese margen de potenciales desviaciones, ya que los asume 100% el promotor, porque los inversores cobran primero tanto el capital como el 17% anual.